Hola, soy Jocelyn Mera. Mi nombre es Ailis Bailón Mi nombre es Doménica Vélez. Y yo soy Gabriel de la Cruz. y esto esto es Educapine. Educapine. Listo. Bueno, bienvenidos a este podcast. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, en donde generalmente nosotros hablamos de temas relacionados con la educación y el desarrollo personal de los estudiantes. El día de hoy abarcaremos el tema de los errores y el miedo a la participación que a veces tienen distintos estudiantes. Claro, seguramente todos nosotros hemos tenido muchas ganas de participar en clases, pero por miedo a tal vez ser juzgados, no lo hemos hecho. Bueno, y aunque parezca algo pequeño, este miedo puede afectar nuestro aprendizaje, nuestra confianza e incluso nuestras oportunidades de crecimiento a lo largo de nuestras vidas. O, hablando de lo académico, Es por eso que el día de hoy vamos a reflexionar acerca del temor y sus consecuencias y algunas estrategias para superarlo. Listo. Para empezar, bueno, queríamos comenzar con una pequeña pregunta y nosotros ir argumentando respecto a esto, ya que vamos a reflexionar sobre las causas del temor. Quería preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que muchas personas o muchos estudiantes tienen miedo a participar en clase? como quiera, el miedo a equivocarnos podría ser. O el miedo al ser juzgado por los demás. Claro, el miedo al ser juzgados, como decía la compañera, pero también al sentirnos tal vez tontos al momento de que, por ejemplo, yo digo alguna respuesta incorrecta y tenemos el miedo de que o los compañeros vayan a menospreciarnos por eso o vayan a reírse y así nos sentimos mal, nos achicopalamos, dicen Sí. por ahí. Y ahí ya no queremos volver a participar por ese error. Claro, por el simple hecho de equivocarnos una vez ya no lo queremos hacer más y como que perdemos confianza en nosotros mismos. Tal vez eso podría ser. Entonces queríamos pedirle a los oyentes que si nos pueden ayudar o compartir con alguna anécdota, que sería muy bueno, la verdad, nosotros estaremos leyendo en los comentarios. Y entonces eso, ¿alguna otra anécdota que tengan? Siento yo que también influye lo que es la educación. Por ejemplo, si fuimos educados desde chiquitos que los errores no se hacen, nosotros vamos a seguir con ese miedo constante de que los errores no los tenemos que cometer. Entonces, como que no lo vimos como algo natural, o sea, el equivocarse. Equivocarnos en sí estaría bien, o al menos eso es lo que hay que enseñarle a los niños desde que están muy pequeños, porque algunos niños, o sea, tienen temor al equivocarse, pero esa es la única manera en la que nosotros podemos aprender, tal vez. Entonces, eso. Es como el dicho que dice, de los errores aprende. Mientras uno, así sea que uno se equivoque muchas veces, uno aprende después de cada error. ¿Verdad? De hecho, se gana mucha experiencia Claro. cometiendo errores. Ya después a uno le causa risa las cosas que nos pasó. Exacto. Bueno, muchas veces se aprende más de los errores que de los aciertos. Por eso es importante comentar a las personas que nos escuchan que consideramos que el error también es parte fundamental del aprendizaje. Así muchas veces tengamos ese miedo a participar en clase porque no sabemos si nuestra respuesta será correcta o no. El equivocarnos nos ayuda muchas veces también a darnos cuenta de cuál es nuestra debilidad. Si siempre estamos esperando a participar cuando sabemos que nuestra respuesta ya de antemano es correcta, nunca vamos a recibir correcciones en nuestra carrera, comúnmente llamado feedback, que nos dan los docentes y todo Darle esto. retroalimentación. Claro, es muy importante para el aprendizaje. Además, lo que es las redes sociales, la presión social, de siempre nosotros querer mostrar una vida perfecta, más no mostrar cómo nos equivocamos o qué pasa a través de una imagen más que todo. Ujú. Bueno, en este caso yo podría decir que va más allá. Tal vez alguien que sufre de ansiedad, por ejemplo, en ese tema, la ansiedad social, el miedo a participar en clase, el hecho, como decían en antes, que se te burle tal vez el compañero, Sí. y uno ya queda marcado con eso de por vida, se podría decir. Entonces, trabajar eso constantemente, el tratar de participar poco a poco,
No de una te vas a lanzar como que el día de hoy voy con todo y voy a, en cualquier actividad que pongan en clases, voy a participar, voy a hablar, voy a interactuar con todos. Tampoco es así, pero poco a poco se puede ir trabajando. Claro, o sea, siento yo que más se debe a la falta de confianza. Siento de que poco a poco debemos de ir ganando confianza para así poder participar más, ya que si evitamos participar o evitamos cometer estos errores, pues a largo plazo se nos va a hacer dificilísimo, creo yo. Compañeros, otra siguiente pregunta sería, ¿qué pasa cuando dejamos que ese miedo controle nuestra participación? ¿Qué Bueno, ustedes tal vez piensan? la pérdida de alguna oportunidad podría ser en ese caso. Tal vez, o en clases, por ahí puede ser algún punto, algo que te incentive. En mi caso, siempre dicen como que chicos, digamos, el que participa en tal actividad tiene su punto seguro. No es cosa que nos haya pasado ahorita, pero puede ser. Entonces eso, tal vez me perdí un punto o una oportunidad en algún proyecto que tal vez me hacía mucha ilusión, pero por el hecho de no confiar en mí, no voy a ser parte de él. Entonces eso. Claro, tenemos que recordar también que dentro de, bueno, del entorno de los estudios, pues igual la participación es algo que no solo nos sirve como estudiantes, sino que también está calificado. O sea, nosotros también hay un parámetro de participación en clases que tenemos que ir ganando puntos por participar. Dependiendo de igual también la metodología de cada docente, habrá que participar más o menos, pero generalmente esto también tiene una calificación dentro de las ponderaciones que tienen los docentes. Entonces sí es algo importante. O también puede ser cuando justamente uno no entiende un tema de clase y justo la pregunta que uno tiene no la hace a la maestra o a algún compañero por miedo a equivocarnos. Entonces nosotros perdemos la oportunidad a la vez de aprender el tema y la oportunidad. Incluso esta misma situación causa de que preguntemos a los compañeros y puede ser de que el compañero esté equivocado. O sea, puede ser de que por miedo a no preguntar al docente podemos caer en... Tal vez ¿Cómo se el dice que eso? nos informen mal, no. Claro, o sea, en la mala información y ya nos quedamos con eso. Y según nosotros, esa es la Eso es respuesta lo correcto. correcta en ese caso. Y considero que es algo que nos pasa frecuentemente. Al menos en mi caso, yo soy una persona muy ansiosa tal vez o muy tímida y el hecho de participar en clases se me hace como que muy, no sé. Entonces no estoy acostumbrada a eso. Estoy tratando de perder el miedo justo el día de hoy que nos están viendo ustedes. Ya para mí es un logro. Entonces eso ya es como que poco a poco vamos perdiendo el miedo. Y en clases así mismo hay compañeros al cual le tengo más confianza y él es como que nos ayuda tal vez a resolver nuestras dudas en el momento. Pero considero que sí sería bueno preguntarle tal vez al profesor, al docente, porque él es el experto. Entonces, en ese caso. Sí, hay veces que quizás existe algún tipo de vergüenza o miedo a preguntar delante de toda la clase o quizás sentir que es una duda muy simple como para preguntarla en frente de todos los estudiantes. Como recomendación, pues lo que podría decir yo sería que no tengan miedo a hacer la pregunta y que si quizás el momento no es cómodo para ustedes, no se queden con la duda. Muchas veces los docentes, al menos acá en la carrera, sabemos que están dispuestos a resolver nuestras dudas, ya sea dentro de la sala de clases como también fuera del horario de clase. Ellos siempre están pendientes a cualquier duda que tenga el estudiante, a resolver cualquier inconveniente o poder ayudarnos dándonos lo necesario de la materia para seguir aprendiendo. Y bueno, realmente equivocarse, ¿ustedes sienten que es algo tan malo? No. No, porque como dijimos anteriormente, de los errores uno aprende. Y entonces equivocarse no está mal. Aunque No. en el momento uno diga, ay, Se no me tenía cae que la haber cara de hecho". vergüenza, Sí. como que no, ¿cómo me va a ocurrir esto a mí hoy día? Que yo iba con todo, con toda la emoción del mundo a participar y me equivoqué. Entonces uno no quiere volver a repetir esa situación. Entonces por eso uno dice, no, ya no me voy a ofrecer. Claro, pero si lo pensamos bien, o sea, no caminamos, no leemos ni corremos sin caernos, sin
decir mal una letra cuando somos chiquitos, ¿no? Entonces aprendemos a base de errores. Cuando un bebé está intentando levantarse, ¡pum!, se cae en alguita. Pero vuelve a levantarse. O sea, pero es porque siento que los niños tienen muchísima menos vergüenza. Creo que no tienen vergüenza. Pero bueno, creo que también a partir de eso influye mucho la crianza. Exactamente. ¿Cómo te enseñaron a tus padres? Sí, o sea, te dijeron que el equivocarse está bien o está mal. ¿Y qué tan seguido lo haces también? Pues, de los errores se aprende justamente. Y si te ocurre algo y de eso no aprendes, ahí estaría como que... Ahí sería un debate. Y Sí. compañeros, ¿ustedes tienen alguna experiencia Que o quieran alguna compartir. anécdota que quieran compartir? Nuestros oyentes también, de pronto tengan alguna anécdota acerca de el error a equivocarse. ¿O qué tan a menudo le suele pasar? Entonces, Contemos nosotros igual nuestras anécdotas, así tal vez en los comentarios se animen a compartirnos ciertos inconvenientes que hayan tenido. También nos pasa a nosotros, bueno, nos pasa a todos en la vida en general, no solamente en los estudios, sino en la vida en general. A veces tenemos miedo a cometer algún tipo de error. Y hay estudiantes que saben manejarlo de mejor manera que otros o que aprenden de sus errores y ya saben, basados en la experiencia, cómo mejorar esta parte. Yo personalmente, algo que me pasaba antes, ahora por suerte ya no, pero cuando estaba en el proceso del aprendizaje del idioma de inglés, a veces me daba, cuando yo no sabía la pronunciación de una palabra, me daba vergüenza leer en público. No es que habían varias palabras que no supiera, sino que si en un párrafo había una palabra que yo no supiera la pronunciación, prefería no arriesgarme a leer en público y mantenerme al margen de algún posible error en pronunciación. Creo que es algo que bueno, a nosotros como estudiantes de inglés nos avergüenza, bueno, porque la pronunciación es un punto fuerte que deberíamos tener, ¿no? Entonces siempre hacía eso. Cuando yo veía que había que leer o algo, y yo veía que era un párrafo y yo me sabía la pronunciación de todas las palabras, alzaba la mano rápidamente para leer eso porque no tenía ningún inconveniente. Pero cuando por otra parte había, así sea una sola palabra que yo no sabía exactamente cómo se pronunciaba, me podía imaginar quizás la pronunciación, pero no la sabía con certeza, prefería no hacerlo, o sea, no arriesgarme a participar. Y después fui perdiendo ese miedo y arriesgándome a leer, sin importar si sabía o no la pronunciación, porque me di cuenta que quizás en ese momento no me arriesgaba yo a leer porque no sabía la pronunciación y después la consultaba y a mí se me olvidaba. O sea, yo aprendí esa palabra en el momento, pero ya después la olvidaba. Y cuando ya me arriesgaba a participar y a leer, si el profesor me hacía una corrección, eso sí ya quedaba como que más marcado en mí. O sea, este día yo leí esto y me hicieron esta corrección. Y después volví a ver la palabra y yo me acordaba, no, esto se pronuncia así porque a mí me corrigieron ese día en clase. ya tienes con qué y asociarlo. Y ya me acuerdo. Sí. Claro, entonces a eso nos referimos muchas veces de que de los errores se aprenden, ¿no? Tenemos con qué asociarlo y recordar rápidamente cuándo fue que nos equivocamos y cómo mejorar ese error que tuvimos. Bueno, considero que tampoco la lectura es muy fuerte en ese caso, en inglés. Pero sí, o sea, el miedo está latente, cosa que uno no quiere tal vez ofrecerse de voluntario en el momento por miedo a que los compañeros se rían, aunque igual yo sé que no se están riendo de ti exactamente, sino que a veces se ríen contigo. Sí, exacto, uno sabe que también le puede pasar y es cosa de todos los días en el aula de clases, pero justamente uno así puede aprender. Y a veces nos encontramos así como que tucu, 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 y las manos frías, sudadas. Ahí así. es cuando a veces uno más se equivoca y ahí los nervios atacan fatal, de verdad. ¿Alguna anécdota que hayan tenido en clase? Bueno, en clase no, pero quería compartir mi anécdota friendo huevos. O sea, del error, o sea, de hacer como 20 huevos fritos mal, o sea, esos fueron los errores. Siempre queda siempre tengo que la parte difícil es de que la yema quede en la parte de arriba, o sea, quede doradita, quede así sunny side, se le dice en inglés. Entonces, que quede así, doradita. Entonces, a mí siempre se me reventaba y yo me quemaba y me salpicaba el aceite y yo, ya no quiero hacer. Entonces, mi mamá me decía como que,
no me desperdicies tantos huevos, pues ya, pues. Esta es la última vez el último que te dejo, el último que me ocupas. ¿Te sale Así, o te sale? Igualita. Entonces yo dije, chuta, pues bueno, ya, ni modo. Entonces, en presencia de mi mamá, yo temblaba, o sea, me ponía temblosa porque, chuta, o sea, no quería decepcionarla. Otra vez. Entonces ya solita me puse a practicar. Hasta que un día, bueno, me salió. Yo dije, suerte, de chiripazo me salió así. Aquí Pero cuando me lo entonces ya le fui cogiendo la técnica, o sea, cuántos minutos, así. Entonces uno tiene que dedicarse también, tiene que dedicarse a perder el miedo de cometer errores. Claro, pero justamente como tú lo dices, fueron varias veces que lo intentaste, la mayoría de veces, o sea, te equivocaste, pero de los errores se aprende, como estamos hablando aquí ahorita. Entonces, eso, yo considero que tal vez en la infancia yo tuve muchos problemas, pero con la lectura y la escritura. Y asimismo, uno, digamos, le tocaba como que coger dictado, y uno escribía todo al revés, ciertas palabritas uno se comía y así. Pero por eso estaba el profesor para que te corrija, o tal vez en casa si te ayudaban a hacer las tareas. Entonces uno a partir de eso va aprendiendo. Si no, ¿cómo íbamos a aprender a escribir bien? Sí, bueno, algo que quería mencionar, bueno, primero enviar un saludo a Saskia y a Romina, compañeras de clase que están viendo el podcast, y que justo ahora que ellas comentaban, me acordaba de mencionar que parte importante de nuestro aprendizaje también es el entorno, ¿no? Los elementos del entorno. Nosotros en nuestro entorno educativo pues tenemos también los docentes y también nuestros compañeros de clase. Si bien no siempre podemos, porque a veces por la vergüenza, apoyarnos en el docente, pienso yo que muchas veces también tenemos compañeros en quienes nos podemos apoyar, ¿no? Compañeros que nos pueden ayudar a verificar alguna respuesta, compañeros que pueden aportar a nuestro proceso de aprendizaje. A mí me gustaría mencionar precisamente a Saskia, quien considero que es una de las mejores estudiantes de nuestro curso. Y hay veces que uno no tiene la oportunidad de preguntarle directamente al docente, pero sí se va o se inclina a hacerle la pregunta a algún compañero que sabemos que tiene un nivel alto de conocimiento, un nivel alto de ser aplicado en clase y nos pueden ayudar con estas dudas. Entonces es importante eso, perder el miedo a preguntar, porque nunca es malo preguntar, y si no siempre se tiene la oportunidad de salir de la duda con el docente, pues también buscar a alguien que tenga un nivel de conocimiento adecuado para ir resolviendo dudas. O incluso si no llegasen a tener el nivel de resolver esa duda, pues ya saben que hay dos personas que necesitan resolver una duda en cuanto al conocimiento que quieren adquirir, y así buscar a alguien que les pueda ayudar. Bueno, y como nombraste antes, acerca de tener un entorno, pero un entorno seguro, tal vez. Exacto. Sentirse en confianza, tal vez con los compañeros, con el profesor, y también tener compañeros que estén a la disposición, que te quieran ayudar. Y pues eso, creo que nosotros contamos con varios compañeros que están a disposición de nosotros y deberíamos también ser conscientes de eso. Entonces eso. ¿Ustedes algún consejo que podemos hacer para participar más y tener menos miedo, tal vez en el aula de clase? Exactamente, para perder o en el lo miedo. general? Bueno, creo yo que deberíamos de cambiar nuestra perspectiva. Ya no deberíamos de acholarnos, o sea, darnos vergüenza, porque, bueno, al menos yo, o sea, cuento una experiencia, yo sí tenía vergüenza con mi curso, o sea, los primeros 3 semestres, porque yo entré en tercer semestre, o sea, ya todos se conocían y a mí, o sea, yo estaba atrás sentadita solita. Entonces yo sí tenía vergüenza de participar y de interactuar con los otros. Entonces ahí fue cuando se hizo el compañerismo. Entonces nos hicimos un grupito de 4, o sea, 4 compañeros, y desde ahí hemos sido inseparables hasta el momento de hoy. Pero siento de que hay que ir perdiendo esa vergüenza. Hay que ir siendo un poco sin vergüenza. O sea, no hay que tener vergüenza, o sea, porque el de los lados no siempre está correcto, no siempre uno va a estar equivocado. Entonces, eso, o sea, hay que decir, es una sola vida
Y ya, o sea, siento que ese es mi mantra. O sea, es una sola y ya. O sea, no es como que todo el mundo me vaya a recordar o como que, ¿cómo es? Todo el mundo gira alrededor de mí. O sea, no sucede eso. O sea, siento yo de que ese es mi motivación para Tal vez lanzarme al mundo así. Y tal vez dejar eso a un lado, como que sí, ya me equivoqué esta vez, pero fue esta vez, o sea, ya Sí, ha pasado. exactamente. O sea, yo no es que me enfrasco con eso. O sea, siento de que yo antes sí lo hacía. O sea, antes era una persona muy ansiosa. Pero ahora yo dije, bueno, ya pasó. ¿Qué se puede hacer? Si se puede hacer algo al respecto, chéverísimo, lo hacemos. Y si no se puede hacer nada, pues, ni modo. Bueno, entonces yo creo que los consejos del día de hoy tal vez pueden ir para mí, porque yo soy una persona muy ansiosa y muy tímida. Entonces, si yo me equivoco una vez, yo me quedo ahí. Yo no sé en qué esquina del curso tal vez sentarme, pero que no me vean, que no me tomen en cuenta. Pero entonces eso estoy tratando de cambiar ahora. También debemos de cambiar nuestra perspectiva acerca del error, porque no todo un siempre es que es fracaso o voy a ser fracasado porque me equivoqué. Entonces, tenemos que verlo como una oportunidad de crecimiento, de que vamos a cambiar. Eso sí, también hay que poner mucho en práctica las cosas que también nos equivocamos. Exacto, no solo quedarnos con la corrección momentánea, ¿no? Si alguien nos corrige o un docente nos corrige. Y también aprender a tomar de buena manera las correcciones que nos hacen. A aceptar esas correcciones. Exacto, hay muchos estudiantes que a veces por orgullo no reciben ciertos consejos o no están prestos a recibir recomendaciones porque pues piensan que no son necesarias o que no son adecuadas porque ya tienen un nivel alto. Pues a pesar de eso, aquí en los comentarios, por ejemplo, Saskia pone que a ella le da miedo participar. O sea, imagínense, ella es una de las mejores estudiantes de nuestro curso y a pesar de eso, de tener un nivel alto y como tal saber que ella pues es consciente de que tiene un muy buen nivel, a veces tener miedo de participar no siempre es solo por no saber, sino que va más allá de eso. Entonces sí es importante crear confianza y también tomar en cuenta todas las correcciones que nos hagan. O sea, estar siempre dispuestos a mejorar, dispuestos a recibir una crítica constructiva, por así decirlo. Bueno, hay personas, bueno, como tú lo dices, hay críticas constructivas, pero tal vez la persona no lo tomó de buena manera y dijo en el momento, él me corrigió al frente de todos porque me quería hacer quedar mal. Así, hay personas que lo toman así. Es verdad. Entonces uno se siente, bueno, a mí no me ha pasado, la verdad. Yo considero que si me corrigen está bien. Pero hay personas que si le corrigen, como que se ofenden tal vez, porque él tenía mucho conocimiento acerca de eso, pero justo se equivocó en una cosita y le corrigieron y no le pareció. Entonces eso también puede ser. Claro, pero también hay que saber corregir, hay que elegir las palabras precisas Ujú. para que el otro no se sienta ofendido, porque no voy a venir a corregirte, oye, estuviste mal, jaja. Claro. O sea, nada que ver. Exacto. Uno lo va a tomar en son de sarcasmo. Exactamente. Porque ahorita el sarcasmo abunda. Abunda. Sí, hay una frase muy común que dice que las correcciones se hacen en privado y las felicitaciones en público. Entonces nosotros también como parte importante, se podría decir, del proceso de aprendizaje de otras personas, tenemos que saber bien en qué momento corregir a una persona, cómo hacerlo, porque no es lo mismo que estés con un compañero en privado practicando un speaking para tu siguiente clase y tu compañero se ría de tu mala pronunciación, a que estés participando en clases y ese mismo compañero enfrente de toda la clase te corrija y se burle de tu pronunciación. O sea, hay que saber el momento adecuado para poder hacer observaciones, sobre todo si es gente allegada a nosotros, porque creo que son las críticas que a veces más nos afectan, ¿no? A veces hay gente que quizás no conocemos y nos puede llegar a hacer alguna corrección, alguna crítica y no nos afecta tanto como si es algún amigo, algún docente que nos aprecia o que apreciamos bastante. Hay que aprender bien a diferenciar el momento adecuado. Aquí un comentario dice, vamos a explayarnos que me parece interesante. Los profesores a veces no aceptan sus errores. No vamos a hablar de ningún docente en específico, por si acaso. Estamos hablando de toda nuestra vida educativa. Puede ser un profesor de escuela, de colegio,
de la universidad, no estamos apuntando con el dedo a nadie, solo De estamos cursos. compartiendo, exacto, experiencias. Pueden hacer cursos externos a la universidad, Sí. cursos vacacionales incluso. Pero, ¿qué creen ustedes de esto, de la figura autoritaria que a veces tienen quienes se dedican a impartir el conocimiento y piensan que no deben aceptar errores? O bueno, también si tienen algún consejo de tal vez cómo quitarnos ese miedo de encima, también pueden dejarlo en los comentarios, que a nosotros nos serviría muchísimo y pues por aquí los estaremos compartiendo. Doménica, yo quería saber qué opinas tú de los docentes que no aceptan los De hecho, errores. se me estaba, estaba recordando una historia que pasó en el colegio. A ver, O sea, cuéntanos. no tiene mucho sentido la discusión que tuvieron. A ver, fue con un docente de sociales, si mal no recuerdo, o de historia, bueno, por ahí. Entonces, mi compañero, o sea, un compañero, o sea, él sabía, él tenía mucho conocimiento, él era aplicado, pero también era de los que hacían relajo. O sea, tenía ahí sus 50-50, o sea, era aplicado, pero también le gustaba el relajo. Entonces un día estábamos hablando con este profesor en clases, ¿no? De la Gran Colombia. Entonces dijo algo, no recuerdo bien la historia de la Gran Colombia, pero dijo que fueron, bueno, que se unieron varios países así y ahí hicieron la Gran Colombia. Pero entonces dijo el compañero, pero gran parte era de Venezuela, si no recuerdo algo así, no. Perdón si estoy mal en la historia, pero entonces él dijo, pero mejor hubiese, el compañero dijo, no, mi compañero dijo, mejor hubiese sido que se hubiese llamado Gran Venezuela. ¿Por qué no se llamó Gran Venezuela entonces? Y le dice el profesor, es porque no cae. Y le dice, o sea, no rima bien, o sea, no cae. Y dice mi compañero, o sea, pero si se hubiese conocido como la Gran Venezuela, hubiese sonado muy común ahora. Y el profesor se puso a debatir así de tú a tú con mi compañero, o sea, no, que eso no queda, que total, le salió diciendo que era un muchacho irrespetuoso y que se saliera de la clase. Y nosotros, o sea, con mis compañeros de ese entonces, o sea, dijimos como que, o sea, como algo tan, o sea, una pregunta tal vez de él, o sea, insignificante, ¿no? Porque, o sea, era una pregunta Claro. medio dudosa por ahí, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo esta pregunta se escaló a todo esto, a que lo sacaron A del tener aula, tremendo inconveniente. citación, exactamente, o sea, todo fue porque el docente, o sea, siento yo que en ese momento se sintió como intimidado a que no le podía dar la razón al estudiante, o sea, no le podía dar la razón a mi compañero y por eso, y el compañero seguía debatiendo. Bueno, y creo que algo que hay que tomar en cuenta también es que el docente asimismo puede aprender del estudiante, así como el estudiante aprende del docente, el docente puede aprender del estudiante. Y justo ahora en la actualidad, porque nosotros también estamos rodeados de mucha información, la cual le puede servir al docente. Eso no quiere decir que el docente no se actualice, porque ellos están en todas. Entonces, eso. Incluso un profesor de ahora nos dice que, o sea, siempre nos ha dicho, de que lo que tenemos en el aula es un intercambio de conocimientos. Tanto nosotros aprendemos de él como él de nosotros. Aquí Saskia nos comparte, dice que ahora en la universidad, para perder el miedo a participar, suele tomarse las cosas a chiste, tratar de hacer bromas, ya sea con los compañeros y profesores en caso de estar permitidos, y de esa manera se le hace más fácil participar. Bueno, sobre esto yo opino que está bien, obviamente pues no vamos a estar tomándonos toda la clase a chiste, pero así como dice Saskia, si es en momentos de participar, relajarse un poco, hacer bromas y todo esto, hace que, bueno, que la tensión del ambiente quizás reduzca un poco, ¿no? Que no nos sintamos quizás intimidados por la posible reacción de alguien, e intentar suavizar esto con un par de bromas, así yo creo que está bien. Obviamente no hay que pasarse de la raya, ¿no? Pero A mí sí me suele pasar eso. Yo sí suelo ser un poco más activa en ese sentido porque eso me hace obtener más confianza con los demás compañeros para a la hora de exponer, más que todo cuando estaba en tercero de bachillerato, que ya fue cuando iba a culminar el colegio, a mí siempre me daba miedo exponer. Siempre, para mí era un pánico escénico pararme ahí enfrente y que todos me estén viendo. Y yo sentir que los de allá están que se burlan, pero no es que se están burlando de mí, sino de algo de entre ellos. Entonces, ese era mi miedo siempre de decir, tal vez se están burlando de mí. Pero ya después,
entendí que uno hacerse bromas con los compañeros, tratarse con más confianza, uno entra en un ambiente mejor para poder uno hablar con las demás personas, tratar con los docentes y entrar más en confianza. Bueno, por otra parte, acá nos dice Miguel Ángel, dice, el problema radica en que no nos han educado para no equivocarnos y el temor al error siempre ha estado presente. Entonces, considero que educar desde el error es lo mejor que puede pasar. Lo que sucede es que nosotros los docentes no admitimos que nos equivocamos. Entonces, a eso vamos. Este comentario va de la mano con el que había hecho Saskia anteriormente, de que a veces hay docentes que no aceptan sus errores. Y bueno, también hablando del tema del proceso de aprendizaje que ya tocamos de manera superficial hace un momento, pienso que es un comentario muy acertado, ¿no? Porque hacer el error parte fundamental del aprendizaje va a reducir la tensión del mismo proceso y también ayudará pues a identificar cuáles son los puntos débiles, porque uno puede tener muy claros cuáles son sus puntos fuertes, ¿no? Yo, por ejemplo, decir que mi punto fuerte es el speaking, o algunos de ustedes decir que su punto fuerte es el reading, pero ya saben su punto fuerte y sus debilidades. Eso también es importante, claro, identificar. el reconocerlos, el identificarlas. Y bueno, por acá también nos da un consejo, dice, por otra parte, ustedes los estudiantes necesitan tener voz propia y eso se consigue mediante la lectura. Y entonces eso, bueno, en clases ya hemos dejado un poco a un lado tal vez el celular, la IA o por un rato y tratamos de concentrarnos tal vez en ciertos párrafos como para la lectura, para revisar vocabulario, nosotros que estamos en inglés. Entonces eso. Pero sí, muy buen consejo para nosotros los estudiantes. Listo. Otro comentario aquí de nuestro excelente docente Arturo Rodríguez nos dice, con la experiencia igual, pienso que es imposible no tener miedo en ciertas circunstancias de incertidumbre, lo importante es lanzarse, así poco a poco va desapareciendo el miedo. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Yo siento, creo de que aprender implica que debemos de experimentar, equivocarnos y también, ¿por qué no volver a intentarlo? Claro, todo esto se nos imposibilita por el miedo a volver a fracasar, pero vuelvo y repito, es algo que debemos de ir soltando. Claro, trabajando poco a poco. Y pues bueno, eso chicos. Entonces, ¿alguna otra recomendación que tenga? ¿Alguna otra idea? Esto va parecido al consejo que dimos para el tema de la procrastinación el podcast pasado, ¿no? Que no hay como que pensarlo mucho porque entre más vueltas le demos a algo, más complicado se nos hará. Entonces, si es para participar o tomar alguna decisión de exponer nuestros comentarios, nuestras ideas o nuestro conocimiento, nunca es malo equivocarse, si de hecho nos va a ayudar a mejorar. Todo lo que sean consejos que nos puedan dar y todo esto, obviamente pues hay que mejorar, como decían las compañeras, la parte de la aceptación de las críticas, pero siempre esto nos va a ayudar, ¿no? Pues también les puedo decir que al participar uno no es que lo sabe realmente todo, porque uno puede tener sus equivocaciones o como saberlo todo. Entonces, cada pregunta o comentario o respuesta que tengamos tenemos que tomarlo como bien. Bueno, el día de hoy hemos aprendido que el miedo a equivocarse nos puede, o bueno, lo llevamos también al silencio, pero también que los errores forman parte del proceso de aprendizaje. Participar no significa saberlo todo, significa tener la disposición de aprender. Ok, aquí tenemos una pregunta de Miguel Ángel. Dice, yo les pregunto a ustedes cuatro, a nosotros, ¿qué les genera inseguridad a la hora de participar en clase? Pues a mí me genera inseguridad el hecho de que he visto que cuando uno está exponiendo o uno se para enfrente de los demás compañeros, a veces ciertos compañeros que saben, ellos se ponen a hablar entre ellos al momento de
al momento de que uno está enfrente, pero siempre lo hacen cuando uno se para enfrente, ellos se ponen a hablar y se ponen a burlarse. Entonces, eso es lo que a mí, al menos a mí, eso me ha generado inseguridad desde que ingresé a la universidad, porque eso me sucedió en primer semestre. Bueno, yo podría decir que ahora me pone ansiosa la manera en que, o sea, uno es calificado con una rúbrica, ¿verdad? Entonces, si uno no cumple con ciertos parámetros a la hora de, digamos, dar una exposición, en mi caso, entonces uno sabe que mientras está hablando, sí o sí debe hacerlo de la mejor manera. Y pues el profesor estaría haciendo su trabajo, que es calificarnos acorde la rúbrica. Pero si uno se equivoca, sabe que le va bajando la nota y eso a uno le causa más ansiedad todavía. Entonces yo considero que eso sería mi caso. Yo siento que ambas, sentirme Sí. tanto juzgada como no hacerlo perfecto. O sea, siempre uno, creo que como humanos, queremos que todo nos salga bien, todo nos salga perfecto y tenemos esa presión desde nuestra crianza. Claro, pero bueno, el punto ahí sería no centrarnos en la calificación que nos vayan a dar, sino tratar de hacerlo mejor, pero por nosotros. Claro. Entonces, Bueno, yo personalmente no suelo tener inconvenientes a la hora de participar. Hace ya algún tiempo me quité el miedo que les decía que a veces tenía a la hora de leer o a la hora de equivocarme, porque me di cuenta que incluso equivocarme muchas veces me ayudaba mucho más que solo estar esperando, porque muchas veces se da actividades en clase, como ustedes ya normalmente Sí. conocen, que ya sabemos cuál es la respuesta a tal pregunta y uno está esperando para alzar la mano y participar en donde sabe que no se va a equivocar. Entonces, yo me di cuenta de esto precisamente quizás en tercer, cuarto semestre. Me di cuenta que era mejor participar sin miedo a equivocarse y así las dudas se resuelven. Bueno, aquí estaría, me parecería bueno mencionar al docente Farfán. Ahí fue que yo aprendí esto con el profesor Farfán, porque la duda de un estudiante, la duda de un solo estudiante puede resolver la duda que tienen 10 dentro del mismo salón que no se animan a preguntar o que no se animan a equivocarse. En cursos en los que ya vemos que a veces hay 30 personas y tal, muchas veces quizás 10 estudiantes tengan la misma duda y si de esos 10 estudiantes ninguno se anima a participar y equivocarse, se van a seguir quedando con la duda. Entonces, él nos enseñó esto en ese entonces y nos decía que no tengamos miedo porque si nos equivocamos es incluso de ayuda, no solo para nuestro inconveniente, sino para el inconveniente probable de algunos estudiantes más. Dominica. En el chat en vivo. Ok, dice Miguel Ángel, dice, tienen que ver clases conmigo y verán cómo se divierten conmigo. Ojalá, de que él es profesor de... Ojalá, nos gustaría saber. Nosotros Sí. igual estamos en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros Para que nos inviten. para que nos invite quizás a una clase demostrativa. bueno, pero también queríamos agradecer hoy día a los profes que nos han tocado aquí en la universidad porque de verdad que ellos están a disposición de todos los estudiantes y ellos tratan de resolver cualquier duda que uno tenga, ya sea dentro del aula y fuera. Entonces, eso. Siento yo que generan mucha confianza en Sí, ellos. O sea, sí. siento, o sea, por mi parte al menos, de que no tengo vergüenza de preguntarles porque sé que no se van a reír, o sea, no van a estar como que... O ¿y tal, esa vez pregunta? o tal vez los profes pasaron por lo mismo, porque no todos entraron pues teniendo todos sus conocimientos. Ellos pasaron por lo mismo en la universidad, entonces eso. Sí, ellos siempre han sido amables y siempre nos han dado unos muy buenos consejos para seguir adelante. Edelmaris Muñoz nos dice, George Poliá, 1945, en su libro Cómo plantear y resolver problemas, manifiesta que el aprendizaje ocurre mediante intentos sucesivos, errores y correcciones. Justamente lo que mencionábamos, ¿no? Ajá. Que parte importante del aprendizaje es el error. Y Mero Zambrano Alexander nos cuenta una historia que dice, yo recuerdo una vez en mi época de estudiante, el equivocarse era malo y frustrante, a veces porque nos hacían sentir de lo peor y eso se vivía en Ciencias del Mar. Me imagino de cuando dicen en mis tiempos, o sea, que eran las historias de que les pegaban con las reglas. O sea, que alguien confirme si eso era verdad.
En Tiempos la de- época tradicional. Sí. Que no te puedes equivocar, tienes que hacerlo al pie de la letra. También nos dice Del Mari que el error es fuente de aprendizaje. Y Miguel Ángel nos da un consejo. Dice, les recomiendo aplicar la dialéctica socrática. Y él es profe de educación física. Ah, Ok. súper Interesante. cerca lo tenemos al profesor Miguel Ángel. Ya pasaremos por ahí alguna de las clases. Pero que no nos haga correr. Creo que los de Pine no somos tan buenos en Tan el de- físico. tan No estamos, deportistas. no estamos muy bien físicamente en Sí. este momento. Bueno, entonces agradecemos el día de hoy a todos los oyentes, pues también por compartirnos sus anécdotas, consejos también que nos pueden servir, que son muy útiles para nosotros como estudiantes. Tal vez ustedes algo que tengan. Pues que no tengan miedo a equivocarse, que igual somos humanos que estamos aprendiendo el proceso. Así que no tengan miedo a equivocarse, equivóquense en cuantas veces sean, pero de eso de ahí, de los errores, ustedes después les va a causar risa y gracia de lo que pasó. Y que recuerden que cada oportunidad, pregunta o participación puede servirnos para crecer. Exacto. No se olviden fundamentalmente eso de que el error es parte importante e imprescindible de nuestro proceso de aprendizaje. Me gustaría igual agradecer a los docentes de la carrera de Pedagogía en Idiomas Nacionales Extranjeros, que es donde creo que varios de nosotros hemos aprendido que quedarnos con la duda no es siempre algo positivo y que animarnos a participar en clases y a estar o formar parte activa del entorno de aprendizaje siempre nos ayuda de manera positiva. Así tengamos errores o así tengamos un poquito más de nivel de conocimiento que los demás, siempre ser partícipes de manera activa en el proceso de aprendizaje es algo muy importante. Bueno, pues les agradecemos, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.